Evan Rohr pasó 6 semanas restaurando el Gulfstream, que ahora brillaba bajo las luces del hangar. Cuando puso la factura sobre la mesa, los ejecutivos se rieron y dijeron que no pensaban pagarle. Creyeron que un padre soltero, ahogado en deudas, se quedaría callado para proteger su reputación. Evan no discutió, sacó su tarjeta de certificación, la dejó junto a la llave del hangar y se fue en silencio. 10 minutos después, Vivian Ashcraft ordenó que la aeronave despegara, pero cada piloto que se acercó al avión abrió el libro de registro, leyó la misma línea y dio un paso atrás. Sin la firma de Evan, nadie iba a volar. Si crees que la integridad siempre vale la pena, quédate hasta el final. La lluvia seguía golpeando la pista de Black Ridge cuando Evan Rohr cruzó la garita de seguridad. Había recibido la llamada 3 horas antes de Miles Bowes, director de operaciones de Ashcraft Meridian Holdings, quien describió el trabajo en frases cortas, como quien resume un memorando. El avión en cuestión era el Gulfstream 550, el jet personal del fallecido Conrad Ashcraft, en tierra por casi 2 años tras una falla eléctrica e hidráulica que nadie había documentado bien. 3 empresas más grandes habían dado plazos de meses. La fusión de la empresa cerraba en 6 semanas y el avión debía volar antes de esa fecha. Lo que Evan encontró dentro del hangar 7 lo dejó inmóvil por un largo momento. El Gulfstream no estaba simplemente detenido. Alguien había trabajado mal en él y luego lo había abandonado a medio reparar. Cables desconectados, un componente hidráulico sin número de parte rastreable y registros de mantenimiento con meses enteros desaparecidos. Esto no era descuido, parecía deliberado. Miles Bowes llegó 20 minutos después, en un traje que costaba más que el pago mensual de Evan al banco. Ofreció un contrato G enero CEO, pero cuando Evan pidió todos los registros de mantenimiento, Miles dijo que alguien reuniría lo disponible, que no es lo mismo que decir que esos registros existían. Una segunda figura apareció en la puerta, Ann Vivian Ashcraft, compuesta como quien fue entrenada desde niña para no perder el control frente a nadie. Preguntó si Evan podía lograr lo que otros habían rechazado. Él respondió que no podía prometer que el avión estaría listo en 6 semanas, solo que no saldría del hangar hasta que fuera seguro. Su hija Nora llamó mientras cerraba la camioneta. Él le dijo que el trabajo se veía grande y que le avisaría cómo iba. No mencionó el aviso del banco sobre su escritorio, ni las semanas que le quedaban antes de que se acabara la paciencia del banco. Sabía que el trabajo era el triple de lo descrito, y eso no cambiaba lo que exigiría antes de firmar. Fue a levantar un panel bajo el rack principal de aviónica que lo encontró en un componente instalado donde debía ir otro, con un número de serie que no coincidía con ningún catálogo de fabricante, ocupando una posición clave en el sistema que controlaba las superficies de vuelo direccionales. A la mañana siguiente llegó Lena Brooks, su compañera de 11 años, con la certeza de que este trabajo sería peor de lo anunciado. Junto a 2 técnicos más, dividieron la aeronave en zonas y comenzaron a catalogar cada anomalía, cada registro faltante y cada pieza que no coincidía con la documentación. Miles comenzó a retrasar la aprobación de piezas desde la primera semana. Evan respondió usando su propia línea de crédito para pedir lo que no podía esperar. Cada reporte de una nueva falla llegaba a Vivian editado, reducido a un párrafo que pintaba a Evan como alguien atrasado y por encima del presupuesto. Vivian llegó esa tarde a preguntar por el ritmo del trabajo. Lo encontró debajo de un conducto, desarmando un conector con las manos porque el torque no se sentía bien. Le mostró el contacto interno doblado a Ann, una falla intermitente de piloto automático, invisible a simple vista. Ella no se disculpó, pero tampoco repitió el reclamo. Lena llevaba días rastreando el número de serie desconocido. Lo encontró pertenecía a una empresa llamada Vanguard Aerosopley, que había facturado a Ashcraft Meridian más de $4 millones en piezas. Cada orden, cada aprobación, cada pago, rastreaba hasta un mismo nombre. Evan pidió reemplazar todo el conjunto de control de vuelo. Miles lo rechazó, alegando que un ingeniero certificado ya había aprobado la pieza. Pero al revisar los registros, Evan descubrió que ese ingeniero había dejado la empresa 14 meses antes de la fecha impresa en su firma. Alguien había usado su nombre después de que se fuera.
3 días después descubrió que el anexo de su contrato había sido alterado a la fecha de entrega, que era una meta, ahora era un plazo obligatorio con una cláusula de penalización que permitía retener todo el pago final. Evan nunca firmó esa revisión. Guardó el correo original junto al documento falsificado. Vivian llegó a las 9 de la noche, con solo 4 horas de sueño, repitiendo lo que Miles le había dicho, aunque Evan amenazaba con retener la entrega para exigir más dinero. Evan escuchó sin interrumpir. Luego, sacó un tornillo del sistema de control direccional y le pidió que lo comparara con la factura de Vanguard. Las especificaciones no coincidían. Miles llegó en 15 minutos, minimizando el hallazgo como una simple sustitución de rutina. Luego le dijo a Evan, en voz baja, que un hombre con aviso de embargo no estaba en posición de pelear contra una empresa con 40 abogados. Esa noche, Evan copió cada archivo, foto y registro en 3 discos guardados en 3 lugares distintos. Vivian volvió sola con 2 cafés y hablaron sin mencionar el avión. Por la mañana, todos los archivos de Vanguard habían sido borrados del servidor de la empresa. Pero Lena, que ya lo esperaba, había clonado esos directorios en un disco cifrado que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras Lena cruzaba números de serie con paciencia metódica, Evan localizó un conjunto de control de vuelo legítimo en un depósito de salvamento en Tennessee. Verificó su historial de certificación completo y pagó el depósito con su cuenta personal, porque Miles había bloqueado cualquier gasto mayor sin una revisión de 48 horas. La mañana en que los motores se encendieron por primera vez, el sonido viajó por todo el hangar. Vivian llegó sin aviso. Colocó una mano sobre el fuselaje y le agradeció a Evan en un tono que no tenía nada que ver con cortesía profesional. Miles insistió en que el avión debía liberarse esa mañana por la fusión. Evan respondió que el cronograma de inspección lo fijaba la seguridad, no ningún negocio. Esa noche, sin que Evan lo supiera, Miles ordenó devolver una caja de piezas viejas de Vanguard al almacén del hangar, para poder acusarlo después de haberlas comprado él mismo. Evan presentó su factura en $240,000. Miles convocó al equipo legal y anunció que la empresa retendría el pago, alegando violaciones de contrato. Le ofreció a Evan una suma menor, en privado, a cambio de un certificado de aeronavegabilidad firmado. Evan dejó la llave del hangar sobre la mesa. Se guardó su tarjeta de certificación. A la mañana siguiente, Vivian llegó creyendo que todo estaba resuelto. No sabía que el capitán Grant Hale, quien había volado con su padre por años, ya había leído la bitácora y encontrado la certificación final ausente. Se negó a volar. El primer oficial se negó. Los pilotos de contrato, al leer la misma anotación sin resolver, también se negaron. Dentro de un compartimento oculto, Vivian halló una carta y una grabación de su padre años atrás. Conrad ya sospechaba de Miles y planeaba una auditoría total de proveedores antes de morir en aquel viaje del que nunca regresó. Vivian suspendió a Miles, ordenó auditar toda la flota y encontró las mismas piezas peligrosas en otros 2 aviones. La fusión se derrumbó, le pagó a Evan cada centavo, en público, sin ningún acuerdo de confidencialidad. Cuando el avión pasó la inspección final, Evan firmó el certificado. No por el dinero, no por el horario, solo porque finalmente era seguro.